¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes. ¡Que viva la Constitución de la República! Si para usted Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación, deben seguir siendo privados. Sin duda, las acciones de Hugo Chávez han hecho ver al mundo que muchas veces lo que se promete en una campaña política son palabras que borra el tiempo, pero que sin duda le sirvieron a este comandante del ejército venezolano para mostrarse inofensivo y llegar al poder, un mandato que ocupa desde hace 12 años. Yo no soy el diablo, yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. Pero las palabras del candidato Hugo Chávez quedaron en el olvido cuando llegó al sillón presidencial y mostró su verdadera cara, atacando a todo aquel que se atravesara en su camino. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Militar y abogado, Hugo Chávez ha tenido un accidentado comienzo en la vida política de su país, cuando en 1992, junto con otros militares de su partido Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, intentó un golpe de Estado contra el gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Y yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Un acto que no solo fracasó, sino que también llevó a Chávez a la cárcel durante 2 años hasta ser indultado por el próximo presidente. ¡Este soldado es ya precandidato! En 1999, Hugo Chávez se lanzó a la presidencia y tras ganar las elecciones se convirtió en el presidente número 52 de Venezuela, cargo que al parecer no piensa dejar nunca. Pero Venezuela sí sigue para ellos siendo el país que arremete contra los derechos humanos. La represión y la situación de descontento en Venezuela ha generado tanta violencia en el país que solo el año pasado se dieron 17.600 asesinatos, según la organización Observatorio Venezolano de Violencia. La tasa de desempleo subió a 8.8% y además recordemos que Chávez expropió los latifundios aparentemente improductivos para dárselos a quienes quisieran trabajar las tierras. También nacionalizó empresas privadas y hasta cerró canales de televisión opositores como RCTV, compañía a la que no renovó la concesión de su señal para sacarla del aire. En los últimos tiempos, los dictadores habitualmente recurren al expediente de ofrecer y prometer para que la votación los respalde, y una vez que están en el gobierno, creo que olvidan las promesas. Ahora, todos estos acontecimientos nos hacen preguntarnos, ¿realmente los militares o exmilitares están preparados para gobernar un país? Parecería que no están preparados. Sin embargo, los militares son los personajes de la vida social y de la vida pública de un Estado que conoce más al país. Pero desgraciadamente su concepción de mundo, su cosmovisión, no los hace muy flexibles y muy permeables para escuchar las demandas de las otras personas. Y si no, que lo diga el gobierno de Fidel Castro. No ambiciono poder, ni dinero, nada. El dictador llegó al poder en 1959 tras encabezar la llamada Revolución Cubana que derrocó al presidente Fulgencio Batista. Buscaba un gobierno que eliminara a los ricos y generara igualdad. Desde los primeros años inició una dura represión contra sus opositores, a quienes perseguía y fusilaba. Se calcula que más de 119.000 cubanos fueron asesinados durante su gobierno. Se rompió relaciones con Estados Unidos tras la confiscación de las refinerías norteamericanas. Lo que siguió fue un embargo comercial a la isla, un costo muy alto que Cuba tuvo que pagar para vivir el sueño comunista de Castro. Que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra.
Hoy los cubanos tienen ingresos de aproximadamente $5 mensuales y el capital privado es mínimo. Además, todo extranjero que quiera poner un negocio en Cuba tiene que pagar un 25% de impuestos sobre el salario pagado a los trabajadores. Desde el 2008, en que Castro renunciara al poder, su hermano Raúl es quien dirige los destinos de la isla. El orden y la paz se pagan con sangre. Dictaduras en América Latina se han dado en gobiernos de izquierda y de derecha, todas con una constante: el uniforme y la falta de libertad. Basta recordar al generalísimo Leonidas Trujillo, que gobernó República Dominicana por 31 años, abusando del poder al extremo de disponer de los bienes y de las personas a su antojo. Ahora chilla, maldita perra. Otro caso fue el del general Augusto Pinochet en Chile, que en 1973, y tras derrocar al presidente Salvador Allende, asumió el mando de la nación y se quedó por 17 años. Y aunque sacó al país de la crisis económica, en su gobierno hubo una fuerte represión política, abuso de autoridad y violencia interna que dejó más de 2.000 muertos y más de 1.000 desaparecidos. Sus seguidores militares aplicaban terribles ajusticiamientos contra sus opositores, como nos lo cuenta el internacionalista Juan Belit. Se habla de la marcha de la muerte o la caravana de la muerte, donde se trasladó a una zona al sur de Chile, donde había una cárcel, y en el trayecto, que fueron más o menos unos 600 kilómetros, fueron ejecutados, fusilados. Algo similar ocurrió en la Argentina, cuando en 1976 el comandante en jefe del ejército argentino, Jorge Videla, derrocó a la presidenta de ese entonces, María Estela Martínez de Perón, asumiendo el mando de la nación durante 5 años, tiempo en el que disgregó a los partidos políticos, cerró las concesiones del Congreso Nacional y se persiguió duramente a sus opositores. Una etapa de violencia que dejó más de 13.000 afectados, entre muertos y heridos. En 1983 fue juzgado y sentenciado por delitos de lesa humanidad y condenado a cadena perpetua. Hasta hoy sigue en prisión. Pero yo creo que los militares latinoamericanos todavía no han entrado en un proceso evolutivo, ni han recogido en su exacta medida el valor de los derechos humanos. Yo soy de la estirpe, digámoslo así, de los soldados revolucionarios.